El excomandante César Montes salió de la cárcel Mariscal Zavala tras recibir arresto domiciliario. Esta medida sustitutiva fue otorgada luego que su abogado la solicitara, ya que el acusado tiene 82 años y actualmente presenta quebrantos de salud, siendo así que por principio de humanidades le fue otorgada esta medida cautelar. Recordando que en el 2019 la fiscalía que llevó el caso logró determinar que él y otras personas participaron en un ataque a un grupo de elementos del Ejército de Guatemala por parte de pobladores, el 3 de septiembre del referido año. Esto en el Estorizabal, donde 3 militares perdieron la vida. Finalmente, en el 2022, se logra condenar a César Montes a 175 años de prisión por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa. Seguimos hablando del tema, ya que César Montes, excomandante guerrillero de 82 años, dejó la cárcel de Mariscal Zavala tras ser beneficiado con arresto domiciliario sin causa económica. Una decisión que, según su abogado, fue otorgada por razones de humanidad debido a su avanzada edad y estado de salud. Montes fue condenado a 175 años de prisión por el asesinato de 3 soldados en septiembre de 2019. Un hecho que marcó un episodio de violencia en Semuy 2 en el Estorizabal, durante un enfrentamiento entre una brigada del ejército y comunitarios de la zona. El caso de Montes ha sido uno de los más controvertidos de los últimos años en Guatemala. La sentencia de 175 años incluye 75 años por los asesinatos de los soldados, 25 años por cada una de las víctimas y otros 100 años adicionales por 6 intentos de asesinatos relacionados con el mismo incidente. A pesar de la gravedad de los cargos, la reciente medida de arresto domiciliario ha generado reacciones mixtas, tanto de apoyo, pero también de indignación. Así que, Fernando, vemos que este es un caso bastante controversial, tomando en cuenta la cantidad de años que habían sido esta persona sentenciada. Sin embargo, por razones humanitarias y demás, se decidió darle esta medida. Pero ¿cuál es la lectura en relación a ello? Bueno, en primer lugar, Guatemala es un estado soberano y en esa soberanía toma la determinación que, en función de lo que considere más pertinente en materia de aplicación de su ley, va a realizar, y lo va a realizar a través de una decisión de un juez que, en este caso, por supuesto que tiene la representación del Estado como tal para poder realizar lo que en derecho considere más adecuado. Estamos ante una circunstancia que para muchas personas genera dudas. ¿Por qué hicieron esto? Si ya había una sentencia, debió haberla cumplido en su totalidad, no importa la edad. Ojo, acá entra el concepto básico de los derechos humanos. Y Guatemala ha ratificado una diversidad de estatutos internacionales en materia de derechos humanos, incluso cuando hacemos un análisis de cuál es realmente la posición ligia de los derechos humanos con nuestra Carta Magna, la Constitución Política de la República, aprendemos y entendemos que están al mismo nivel. La Constitución es lo superior, pero a la par de la Constitución está todo lo que Guatemala ha ratificado en materia de derechos humanos. Y entonces no cabe ningún espacio que no pueda tomarse a consideración si dentro de lo que se ratificó como Estado guatemalteco aplica en beneficio de un reo. La misma Constitución establece que todo lo que signifique beneficios para un reo debe automáticamente aplicársele. Incluso hay temas que realmente el ciudadano común se preguntará, bueno, ¿y entonces qué sucede con el tema justicia de lo que, en lo que él estuvo involucrado? Acá tenemos que tomar en consideración que, te digo algo, ni siquiera yo, que soy abogado, puedo muchas veces llegar a entender el nivel de aplicación de norma jurídica nacional, norma jurídica en materia de derecho internacional y la sana crítica aplicada también desde la perspectiva de utilizar fundamentos de derecho que se basan en la costumbre y todas las fuentes de derecho que el juez o jueza toma para sí y dice, muy bien, de todo lo analizado en mi mesa de trabajo, voy a tomar la consideración en función de un estatuto que está en complemento total con la Constitución política, y es la materia en derechos humanos. Y por razón humanitaria,
el juez toma esa determinación que muchas veces, si el abogado litigante se pregunta, bueno, ¿y por qué lo hizo? Porque es el juez. Para eso está en ese puesto, para analizar no solo la norma jurídica, sino para analizar el derecho consuetudinario, la costumbre, para analizar jurisprudencia, para analizar doctrina, todas las fuentes de derecho. Y él o ella toma la determinación de qué se hace en cada caso en concreto. Nos guste o no nos guste, es el juez quien tiene esa atribución sobre sus hombros. Y entonces, en este caso, pues privó completamente la aplicación de los derechos humanos. Y es así como se resuelve que la persona, quien ya tenía una sentencia con una cantidad de años exagerada para pasar tras las rejas, pero por razones humanitarias, si el juez determinó que se iba a ir a su casa, pues obviamente así es. No se le cobra un centavo como caución económica. ¿Por qué? Porque presenta todo el esquema de estudio socioeconómico que, por supuesto, fue comprobado por un trabajador o una trabajadora social. Genera un dictamen hacia el juez y le dice, mire, este señor no tiene propiedades, no tiene pues, dinero, no tiene, apenas sobrevive con esto, qué sé yo. Y el juez ahí es donde dice, muy bien, no caución económica, y lo manda a su casa. Determinación del juez. Y es así como pues justamente estamos hablando en los días anteriores, ¿no? De las elecciones, de las nuevas autoridades, Corte Suprema de Justicia, salas de apelaciones y demás, de cómo es que funciona el sector justicia, ¿no? Porque ahí no solo está la parte defensora, sino también la acusante. Entonces, obviamente, con base en cómo es que se va defendiendo cada uno de los puntos, es que obviamente el juez debe tomar la decisión, analizando la evidencia que se presenta, analizando también el tema de coyuntura. Pero algo que llama muchísimo la atención, Fernando, ya tú me dirás, es también el tema de coyuntura, el tema también de histórico en cuanto al conflicto armado interno y demás, que eso es lo que también ha generado hasta cierto punto que hayan pues diversidad de puntos de vista. Algo que no podemos negar es nuestra historia. Y nuestra historia está llena de momentos muy interesantes, positivos y también negativos. Eso es innegable. Y para los estudiosos de la historia no cabe duda que el conflicto armado interno generó miles de páginas que se escribieron en función de las atrocidades que sucedieron en nuestro país, por el lado de la guerrilla y por el lado del ejército. Fueron guatemaltecos que, enfrentados con las armas, naturalmente tenían un espacio cada una de las partes, haciendo lo que tenían que hacer en función de cómo estaban en el campo de batalla peleando cada uno por un ideal. Y esto definitivamente enlutó, no sé si miles de familias o millones de familias. Esto fue algo que laceró completamente la historia de una Guatemala que durante 36 años lo que vivió fue escribir su historia de día a día con sangre de los mismos guatemaltecos y guatemaltecas que morían a diario en este conflicto armado interno, que de verdad fue esa parte de nuestra historia lamentable, triste, y que hoy por hoy todavía, obviamente, hay familias que recuerdan a sus seres amados que se perdieron en ese espacio de tiempo, y por supuesto que enlutó tanta pérdida a tantas familias. Es innegable, Ligia, no podemos decirle no a esa página de nuestra historia. Sin embargo, eso quedó atrás, entre comillas, quedó atrás en el año 1996 con la firma de los acuerdos de paz. Y a partir de 1996 al día de hoy, Guatemala ha tratado de ir evolucionando. ¿Qué es evolucionar? Ir hacia adelante. Involucionar es retroceder. Guatemala trata de ir evolucionando día con día en función de, claro, conocer su historia, hacer lo que se pueda para no repetirla, conocerla, tratar de transmitirla a las nuevas generaciones. Y lo más importante, tener un compromiso como sociedad de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que nunca, por una ideología, el pueblo se enfrente nuevamente con las armas y escribamos una historia otra vez con la sangre de nuestra gente. Definitivamente no podemos decir no a esa parte. Definitivamente no podemos decir no a lo que se comprobó a través de la sentencia condenatoria que tenía este personaje.
pero no podemos hacer hoy nada contra lo que un juez determina por la misma explicación que te daba hace algunos minutos. Para eso es que tenemos en el modelo republicano a un organismo judicial. Si queremos una ley nueva, bueno, entonces nos vamos al legislativo y le pedimos al legislativo, pues ya sea que se tenga iniciativa de ley o ya sea que se tenga una capacidad para solicitar una reforma a la ley. Pero de lo contrario, no vas a buscar a nadie más porque en el legislativo es donde se genera. Y si necesitas la ejecución de un programa que beneficie a una comunidad, te vas al ejecutivo y lo trabajas allá. Pero el organismo judicial tiene en las judicaturas a los jurisconsultos, llamados jueces, juezas, para aplicar la norma. Y si ellos consideran que esta aplicación de norma internacional basada en derechos humanos fue lo ideal, lo idóneo, pues ahí está, es la decisión de un juez. Y justo este momento histórico, ¿no, Fernando?, en donde se da este fin del conflicto armado interno, que los acuerdos de paz, en donde se promueve incluso también el respeto de los derechos humanos de forma equitativa, de forma igualitaria, también todo lo que provocó en cuanto a la migración irregular y demás, y lo que se busca justamente es tener, por así decirlo, un equilibrio. Pero ya se confirma entonces que había sido sentenciado este excomandante guerrillero a 175 años de prisión y por decisión de un juez tendrá arresto domiciliario. Estaremos muy atentos de las distintas posturas que sigan, pues obviamente dándose a conocer. Nosotros se los vamos a ir trasladando. Claro que sí, Ligia. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato. Ya está con nosotros Max Santa Cruz para el siguiente bloque de análisis político.